Hola, muchas Hola. gracias por venir y puedes decir tu nombre y la fecha de hoy, por favor. Rubén de Virián, 17 de diciembre de 2024. Bueno, y para empezar, ¿puedes contarme un poco sobre lo que sabes de la historia de tu familia antes del genocidio Antes del genocidio. y durante el genocidio, lo que sabes Ujú. sobre esta época? Sí, de mi familia no sé mucho. Por ejemplo, la mamá de mi mamá sé que era huérfana, quedó huérfana. Y al ser huérfana, yo no tengo relatos de sus padres, de los padres de mi abuela materna. Por ejemplo, mi abuela paterna, la mamá de mi papá, me contó que se vestía de varón, la mamá la vestía de varón para protegerla y muchas veces su mamá la puso en una bolsa y ella se sentó arriba o sea, la mamá se sentó arriba de mi abuela para que no se la llevaran, no la raptaran. Entonces ahí hay un contacto con su mamá, la mamá de mi abuela. Y después conociendo a otras personas, como Minas Sexenian, alguien que era del mismo pueblo de este abuelo paterno de Hagen. Mi abuela era de Mersin, después te escribo ahí, que era cerca de Hagen, de esta ciudad. El abuelo de este Minas Sexenian era abogado en Hagen. Entonces en Hagen había, como en Zeytún también, habían quienes vivían en la parte de arriba de los montes y eran los que estaban vigilando y los que vivían abajo. Y era abogado, entonces conocía muchísimo a todos los Hagen, sí, a todos los nativos de esa ciudad de Hagen. Muchas horas hablando con Minas Sexenian, bueno, y contaba acerca de el dialecto Hagen, tenía su propio dialecto, todavía hay en Uruguay alguna persona, una o dos personas que están vivas con 90 y pico de años y conocen el Hagen Alezu, el dialecto de Hagen. En Buenos Aires que hay una casa de Hagen donde hay muchos más Hagen, sí. Mi abuelo paterno justo viene de Buenos Aires antes de llegar a Montevideo. Mi papá y una tía, una hermana mayor de él, nacen en Buenos Aires y venían de Grecia, que tenía una tía que había nacido en Grecia, después mi papá y otra tía nacen en Buenos Aires y después otro tío nació acá en Montevideo, se vinieron a Montevideo y nació un tío más acá. Ese fue el periplo de Grecia, Buenos Aires, Montevideo. Eso por el lado paterno. Y te estaba contando que hay una casa de Hagen en Buenos Aires hasta el día de hoy, todavía guardan costumbres y ya el dialecto ya lo hablan muchas más personas, lo conocen. Yo no lo conozco, sé algunas expresiones. Pero sé que hay videos en YouTube y todo que tienen como algunos dramas o alguna teatralización hecha con el Hajan Alezu, ¿viste? Con este dialecto de Hajan. ¿Y cómo es el Hagen distinto de armenio? ¿Cómo qué? ¿Cómo el Hagen? Hajan. Hagen, ¿cómo es distinto de armenio? El dialecto. Poco. Ok. Pero es distinto, sí. O Sí. sea, ya que se pone a hablar en el dialecto, yo no lo entiendo. Algunas expresiones no más, pero no lo podría hablar. ¿Y es No lo sé hablar. de un pueblo de armenio? Es un pueblo armenio. Sí, que está en... Hoy está en Turquía. Ok, me Y está... está, por lo que me han dicho y por lo que vi en algunas fotos, se llama Sembeli, algo así, ahora en turco. Y está totalmente despoblado, lo poco que vi. Yo no te puedo decir con propiedad. Sí. Pero han ido agencies
de Buenos Aires y han pasado por ahí y he visto videos también de las ciudades y están como hace 100 años, Sí. sí, despobladas, sí. ¿Y sabes cómo tus antepasados sabían que tuvieron que salir de Armenia? ¿Habían avisos? ¿Cómo sabían que tuvieron que salir y ir a Grecia y Buenos Aires y Montevideo después? ¿Sí? ¿Eso fue No sé, el camino? no sé. Sé que, digo, sé poco de la historia, pero bueno, había quienes pensaban en su momento, esto es una opinión muy light, digamos. Habían quienes pensaban que podían convivir con el gobierno de los jóvenes turcos y que iban a tener representantes, etc. Y otros que sabían que, bueno, ya se estaban haciendo las matanzas desde finales de 1800. En Hachön las matanzas son 1909, donde matan decenas de miles de armenios, en Adana, en Hachön, sí. Y después, bueno, en 1915 pasa lo más conocido, pero las matanzas venían desde fines de 1800. Sí, ¿puedes hablar un poco más sobre, dijiste que tu bisabuela vestido por varón? No, mi abuela Tu abuela. vistió a mi bisabuela de varón Ok, y se sentó sobre ella. Y bueno, algo de aquellas vivencias me traspasaba, me comentaba, pero también visitando a muchos abuelos en el hogar de ancianos y siempre vimos historias de cómo sobrevivieron. ¿y eso fue una manera de sobrevivir durante esa época? Y una manera de sobrevivir era esconderse porque venían a llevarse a las mujeres. Sí, Entonces las vestían de varón y se escondían. ¿y tus abuelos te han contado historias sobre ese tiempo? Esta abuela paterna con la que tuve más contacto, mucho más tiempo, sí. Los otros, mucho menos historia. Sí, ya te digo, mi abuela materna era blanquita, sé que era blanca, entonces me acuerdo de una expresión que le contó a mi mamá y mi mamá me contó a mí de que decían que mirá qué blanquita que es esta infiel. Era la expresión que usaban los turcos. Mirá qué blanquita que es esta infiel. Sí. ¿Y hay otras historias que quieres compartir sobre lo que te han contado sobre ese tiempo? No, he leído, y he hecho mi idea de las cosas entre la lectura y los relatos. En especial ahora no me quedé medio cortado ahí. Sí. ¿Y sabes cómo tus antepasados llegaron a Grecia y después Buenos Aires y después Montevideo? Sí, llegaron en barco, sin comida, con varios días. Me acuerdo, mi papá me contaba que su papá le contaba de que la suela de los zapatos la ponían en agua y masticaban la suela y te tomaban eso. No había de comer. Sí. Masticaban suela. Sí. ¿Y sabes por qué tus antepasados decidieron ir a Grecia y...? Sí, o sea, se escaparon sobreviviendo, o sea, se llevaron sus vidas, les mataron a toda su familia, ¿no? De mi abuela materna, como te digo, sé que estuvo en un orferinato y bueno, no tengo relato personal de parte de ella, pero el relato general es que
mataban todo, violaban, robaban, que el odio era tan grande que los llevó a cometer todo esto. Sí, ella estaba en orfanato en Armenia. No sé dónde. Sí, seguramente. Sí. Sí, no sé dónde. Se escapan salvando sus vidas. Sí. Y lo que sabes de tu abuela, que tuviste más tiempo con ella, ¿Mm? ella te dijo más cosas sobre lo que ella sobrevivió. No, No. no me dijo muchas más cosas. Había silencio de esa generación. No, yo no lo sentí. No sentí el silencio. Lo que sí, no hubo. O sea, es la historia de nuestra nación. Y con el relato de cada uno me fui haciendo toda una historia. Sí. Y cuando llegaron a Buenos Aires, sabes cómo ellos vivieron, qué trabajos hicieron y cómo fue esa transición. Sí, como te decía, se juntaron con los de su propio pueblo, los Argentí. Te puedo contar el relato de mi mamá por el lado materno, que vino primero mi abuelo paterno y después estaba de novio con mi abuela y la trajo y se casaron acá en Montevideo. Estamos hablando de que mi mamá nació en el 31, en 1931, y eso sí, eso tiene que haber llegado mismo con con la gran mayoría. En realidad nunca me fijé en un libro que hay en qué año pudo haber llegado mi abuelo materno y mi abuela también, pero sé que la hizo traer, mandó plata o algo y se la trajo y se casaron acá en Uruguay. Sí. Sí, así que sabes cuál tipo de trabajo estaba haciendo en Buenos Él, Aires. ese es el paterno, el de Buenos Ok. Aires. No sé cómo sobrevivieron o de qué trabajaron. Este otro materno era carpintero, estuvo en la Legión Francesa y ahora se me viene a la mente un momento que una vuelta en la Legión Francesa le dieron una patada en la cola con unas botas de esas militares que eran de metal, ¿viste? Entonces le había dolido pila. Pero estuvo, digamos, con la Legión Francesa, como varios, sí. Sí, ¿cómo fue la transición a Sudamérica, de Buenos Aires, de Montevideo, de Armenia, de Grecia? ¿Cómo aprendieron el español? ¿Y sabes sobre algo? No, aprendieron con las señas, o sea, no había manera no había que, si bien después se organizó un poco más la cosa, llegaron algunos con algún ahorro, alguna moneda, alguna plata, pero otros no, y con los oficios que tenían o habían aprendido, como zapateros, y fueron trabajando en distintas oportunidades que tuvieron acá en Montevideo. Mi abuelo, te digo, materno era carpintero, y bueno, de a poquito fue trabajando y se fue comprando máquinas para poder trabajar, y así fue trabajando y haciendo las cosas. Sí. ¿Dónde ellos llegaron en Montevideo? ¿Al cerro? La mayoría creo que iban al cerro. Yo no sé mis abuelos dónde llegaron. Sé que no la pasaron bien y estuvieron en distintos puntos de ¿Sí? Montevideo, sí, claro. Sí, no, algunos, como te digo, podían venir con alguna monedita y otros no. Sí. Entonces, bueno, fueron mudándose y consiguiendo distintos lugares para quedarse. Sí. Sí. Y
tus padres, ¿puedes hablar un poco sobre tus padres, cómo vivieron, cómo fueron tus niñeces y todo? Sí. Mis papás, los dos eran cuatro hermanos. Tanto mi papá tenía 2 hermanas y un hermano, y mi mamá tenía 3 hermanos menores. Y mi mamá, pese a nacer en el año 31, 1931 nace mi mamá, pudo estudiar y hacer una carrera universitaria, cosa que en esa época no era nada común. Y bueno, mi abuela le vinieron a decir: ¿cómo tenés una hija que está estudiando y no trabaja y no se dedica a las cosas de la casa? Y mi abuela le contestó que si mi mamá deshonraba si hacían algo deshonroso, ella sabía cómo limpiar esa deshonra. Y bueno, entonces, trabajando y estudiando, hizo su carrera, se recibió de química farmacéutica, doctora en química y farmacia. Y bueno, tuvo trabajo en varios hospitales y laboratorios y unas cuantas cosas. Esa es mi mamá. Mi papá fue empleado, mi abuelo paterno tenía el almacén y bueno, fue muchos años empleado de una empresa también en Armenia, una fábrica de plásticos. ¿Qué más te puedo decir de mis papás? Había comunidades armenias muy fuertes. Sí, claro, al ser primera generación, la propia generación armenia, y la primera generación, mis abuelos a mis padres les hablaban en armenio. Sí. Y nosotros escuchábamos tanto el armenio como el turco, que era otro idioma que se usaba. Entonces nosotros, mi generación a la generación de nuestros padres, escuchábamos el armenio en la casa, cosa que después en la otra generación no pasó. Y dijiste que tu papá tuvo un almacén. Y sí, mis abuelos, sí. Eran muchos armenios, tenían almacén, taxi o eran zapateros. Sí. Sí, tenían almacén. Sí, ¿tienes recuerdos de ese almacén? Tengo imágenes creadas por mí, de ese almacén. No tengo recuerdos porque nunca fui. Ah, sí. No. Está cerca justo a la vuelta de la iglesia donde nos congregamos nosotros. Era ahí a la vuelta, entonces paso por ahí pero nunca lo vi, pero siempre me lo imaginé. Sí. ¿Y cómo te sientes? Me siento nostálgico porque yo soy muy nostálgico y wow, me imagino todas esas escenas, todos esos momentos, todo ese día a día. Sí. 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 ¿Hay otros lugares en Montevideo que causan un poco nostalgia para vos? Ah, sí, claro. Sí, el barrio donde nací, soy muy nostálgico. ¿Qué es el barrio donde nací? El barrio, ¿sabes qué quiere decir? Sí. Es el lugar donde nací. Sí. Y bueno, tengo el recuerdo de ir a la escuela armenia, estar 8 horas en la escuela y estar con así teníamos 4 horas de enseñanza de armenio, que tenía que ver con la historia, música, etc. Y después la parte regular de uruguaya. Pero cuando llegaba al barrio no sabía cuál era la pertenencia, si era uruguayo o era el armenio, que yo había visto todas las cosas que tenían que ver con la nación. Y de repente llego al barrio y nadie sabe qué pasó, qué es Armenia, si existe, un país tan lejano. Ubicar solamente Asia para un uruguayo es hablar de
Medio Oriente, cercano, lejano Oriente, para una nación tan lejana, para un país tan chico, no se tenía tanta idea como hoy se puede tener un poco más. Entonces, esa cosa de decir que soy el que va a la escuela, soy el que juega en el barrio al fútbol y cómo combino eso y cómo, bueno, de a poquito en los cumpleaños y cosas veían algunas costumbres como las comidas, y entonces había una mezcla de cosas uruguayas y armenias, y bueno, de esa manera el barrio y los amigos iban conociendo un poco la historia armenia. Sí, así que tenías amigos no armenios. Sí, claro. Sí, ¿cómo compararías la diferencia entre tus amigos armenios y tus amigos no armenios? ¿Había una diferencia? No, en realidad no. Capaz que Buenos Aires, que es una ciudad más cosmopolita, con más naciones conviviendo. Nosotros acá en Uruguay teníamos otra condición social, si se quiere, de ser, es un país menos con clase rica y baja, Sí. No hay tanta distancia social, entonces, no sé qué te estaba diciendo, de que no había un choque, no, para nada, al contrario, creo que el uruguayo armenio y el uruguayo ve al armenio bien y lo ve muy bien y como un amigo y como alguien que siempre abrió sus puertas en los cumpleaños, como te digo, con las costumbres, y el uruguayo tiene una relación muy particular con el armenio, como la tenés vos naciendo ahí, ¿no? En Glendale. Sí. Seguro, claro. ¿Y tus padres, cómo te han contado historias sobre el genocidio, sobre tu historia en Armenia? No. No. Mi mamá, mucho más activa y conocedora de lo armenio. Y bueno, nosotros fuimos al colegio y estuvimos siempre en todas las cuestiones que hacían a la actividad de la colectividad, entonces Sí. Siempre estuvimos presentes, siempre lo vivimos así. Sí, Hasta que termino definiéndome como un armenio que nació en Uruguay. Mi propia personal definición es: soy un armenio que nací en Uruguay. Soy uruguayo y tan orgullosamente armenio como uruguayo. Pero soy armenio que nací acá en este país. sí, bueno. Por las circunstancias que ya sabes. ¿Y hablaste armenio en tu casa durante tu niñez? ¿Cómo? ¿Hablaste armenio en tu casa? ¿O? Sí, trato de hablar armenio siempre, con mis hijas sobre todo. Más con la mayor que con la menor, porque al tener un hijo tenés más tiempo para dedicarle a ese hijo que cuando tenés dos hijos y tenés que distribuir el tiempo y la atención. Y bueno, no porque yo hable muy bien o mucho, pero hablo todo lo que puedo con ellas en armenio para mantener el idioma y también por gusto, ¿no? Pero como no, en un momento decidimos que no fueran al colegio armenio las dos, yo me puse más la idea de que pudieran aprender a leer, a escribir y a hablar. Y si bien saben escribir, hoy ya de chiquitas sabían escribir más, y es más, una anécdota es que estábamos en el supermercado con mi hija mayor y me escucha que me habló, ella piensa, dice, mi papá también habla castellano. O sea que sí, no sabía que yo hablaba castellano. Sí. Por más que seguramente me escuchó hablar con mi señora, que hablamos en castellano.
pero ella pensó en un momento, mi papá, mira, habla también castellano. ¿Y qué dice cuando ella dio eso? Ella dice que, como no le pusimos, ella se llama Belén, la mayor, y la menor se llama Nares Iranush, que tiene dos nombres y los dos son de origen armenio. Entonces ella también quería tener un nombre armenio. Pero nada, vivimos la armenidad con esa, digamos, naturalidad, con ese gusto por lo armenio. Porque bueno, así fuimos criados y así las criamos también nosotros a ellas. Sí, durante tu niñez, ¿cómo compartieron tus padres la cultura armenia contigo? Y mira, yo mismo, ellas escucharon mucha música armenia y no sabían lo que era otra música hasta que crecieron. Y tanto yo les compré muchas cosas didácticas que en mi infancia no tuve, como para aprender a leer, a escribir, a jugar, desde software hasta videos. Ahora hay mucho, digo, y está mucho más disponible, pero cuando ellas eran chicas, hace 20 y pico años atrás, no había, y yo me compraba todo de por ahí y jugábamos juegos en armenios y videos y libros y para escribir y para leer en armenio. Me hice mi propia escuela en mi casa, digamos, con Sí. todas cosas didácticas espectaculares. Juegos de rompecabezas, de cómo armar el abecedario, cosas para la heladera para pegar y jugar. Sí, iba a aprender los colores, los animales, las cosas así. Sí, Sí. muy bueno. Sí. Sí. Y en tu experiencia en la escuela armenia, cuando era pequeño, ¿cómo fue esta experiencia para lo que sabes de la cultura armenia? ¿Hablaron de cosas, de las cosas culturales, políticas de Armenia durante la escuela? No tanto. Sí, aprendimos a leer y a escribir y a cantar, al coro de la escuela, recuerdo, y ¿qué más? Ese es el recuerdo que tengo. Sí, sí, bueno. Sí. ¿Y tienes dos hijas? Sí, ¿Cuántos años tienen? 22 y 15. Bueno, y hablaste un poco sobre ellas, pero ¿cómo intentas compartir la cultura armenia, lo que sabes de la cultura armenia, lo que sabes de tu historia con ellas? Primero a través del idioma, hablo, como te Sí. dije, solo en armenio con ellas. ¿Solo en armenio? Ahora no tanto, pero más de chiquitas, ¿no? Como te contaba, no habían escuchado hablar en castellano. Pero ellas asisten a todas las actividades también con nosotros, van a conjuntos de danzas y, como te digo, videos de juegos, de canciones y como te digo, existen un grupo de danza donde están siempre bailando las músicas más lindas y danzándolas, y ellos disfrutan un montón. ¿Y por qué es el idioma algo muy, muy importante para vos? Porque creo que entiendo que es muy importante para vos el idioma de armenio. Sí, claro. ¿Por qué es importante? Y porque En tu opinión. el armenio lo hablamos solo los armenios. Nuestro idioma lo hablamos solo los armenios. Y los armenios fuimos víctimas de un plan de aniquilación, de exterminio total. Y casi lo logran. Y lo continúan llevando adelante el plan. Una de las cosas más fuertes que nos identifican a los armenios es el idioma. ¿Y crees que el idioma armenio está en peligro ahora? Claro,
tanto el idioma como toda la nación, y más hoy que es más evidente todos estos planes. Ya viste lo que pasó con Artsaj. Hasta el día de hoy hoy está todavía mucho más amenazado, dado todo este contexto internacional de barajuste de lo que pueda tener el derecho internacional, ¿no? Toda la comunidad internacional ha dado muestras de no ser nada útil, ¿no? Prácticamente. Entonces estamos muy, muy amenazados. El idioma, la nación, eso es una realidad. Sí. ¿Y ¿Sabías que es el mejor idioma del mundo? crees que sí? Oh, Lo han dicho científicos europeos por la década del 80 que intentaban que el armenio fuera un idioma universal como es el inglés hoy, por toda la cantidad de virtudes que tiene la lengua armenia. Sí. Claro, como por ejemplo, cada letra del abecedario es un fonema. Un fonema es un sonido que podemos emitir. Cada sonido tiene un lugarcito en el cerebro, la S o la A, la podemos pronunciar porque en el cerebro hay un lugar para pronunciar la A o la S o cualquier letra. Y por ejemplo, la consonante E, que se usa en el francés, por ejemplo, A, E, I, O, U, E, no la usamos en castellano. Y entonces, al no usar algo en el cerebro, ¿qué hace? El cerebro lo atrofia, no se usa. Eso es una de las cosas, que cada letra representa un fonema. Y tenemos 38 letras. Más allá de que para decir geografía no tenemos que ir al latín. Por ejemplo, decimos geografía y entendemos que es el estudio de la Tierra. Y así con todas las palabras nuevas que la ciencia trae, esos científicos europeos no armenios consideran más otras virtudes más que tiene la lengua, ¿no? Declinaciones, etcétera, otras virtudes que tiene la lengua armenia. La consideran ellos el mejor idioma del mundo. Sí, no lo sabía. Sí. Muy interesante. Uh-huh. ¿Y tu esposa es armenia? Sí. ¿Y cómo conociste? En una institución armenia, ahí Sí. en donde estuviste el otro día. Sí. ¿En el colegio o en el club? En el club armenio Sí. en UGAB. Sí. Sí. ¿Y puedes explicar el conocimiento? Sí, claro. Nos vimos ahí en el club y ahí nos conocimos, sí, en la UGAB. ¿Y en cuál año fueron casados? Hace 40 años, yo tenía 18 ¿sí? años, claro. Yo tengo 58. Hace 40 años en las actividades juveniles que tenía, Sí. hacían deportes y ella hacía vóley y yo hacía fútbol o básquet. Y ahí nos conocimos. Sí, bueno. Mm. Y Ella sí vivió mucho más con sus abuelos y aprendió a hablar por sus abuelos porque convivió mucho más y aprendió sin ir al colegio. Su hermana mayor también cuando fue a la escuela no sabía hablar castellano, la maestra no sabía hablar castellano, hablaba solo armenio y no se podían comunicar. Después a poquito fue aprendiendo, obvio, pero sí. en tu vida hoy, ¿cuál es tu profesión? Yo soy comerciante. Y, Tengo un negocio que produzco les meyum, que es una comida, una piseta armenia. ¿y crees que eso es Se llama Ararat el negocio, Sí, que tiene que ver con el monte Ararat. sí, es como un... Es un símbolo Sí, de nuestra nación. Enfrente, en la otra cuadra, por la misma calle donde yo tengo el comercio, hay una reparadora de calzado que se llama Ararat. Y todos los armenios le ponemos Ararat con este mismo sentido, digo, de lo que nos simboliza esa montaña, ¿no? sí. ¿Crees que la comida que cocinas o produzcas
¿Crees que eso es una manera de mantener la cultura armenia? Sí y no. Digo, el objetivo es comercial. Sí. Pero naturalmente que al tener que ver con la nación, tiene otra cosa interna, ¿no? Que tiene que ver con mi nacionalidad, con mi sentido, con todo lo que lo armenio es para mí. ¿Y tus clientes son armenios y no No, armenios igualmente? no. La mayoría no. La mayoría no son armenios. ¿Y tus hijas trabajan contigo cuando eran pequeñas? No. No. No trabajan. Ahora, ¿cómo participas en el club armenio en Montevideo? Participo en todas las actividades que hay, que no son pocas, no son muchas, antes eran muchas más. Y si hay presentaciones de coro, de danza, de alguna visita o de actividades que puedan haber, me gusta ir a las iglesias armenias, me gusta mucho ir a las iglesias armenias. Sí, ¿por qué las iglesias armenias? Y porque, así como el idioma nos identifica tan especialmente, sé que hay una personalidad, no sé si es Lord Byron, no, estoy ahí, pero hay una personalidad que estudió armenio y que dijo como que el idioma armenio, por ejemplo, una de las virtudes del idioma armenio es que cuando hablas del idioma armenio en armenio es una palabra. Si hablas del armenio que nació en Armenia, es otra palabra. No tenés que decir idioma armenio, decís armenio idioma y es en una palabra sola. Esas son virtudes de la lengua. Pero me fui por la rama. No, Sí. me gustaría escuchar sobre todo. Claro, bueno, no importa. Era No, otra virtud del idioma. Importa. No, hablas. Está muy bien. Te estaba hablando de qué, ya me perdí. Del idioma, si quieres hablar más. No, pero no me acuerdo lo que te quería decir. No, sobre tu participación en la comunidad armenia en Montevideo. Sí. No, que iba a las iglesias y que esa persona, ese Lord Byron, que estudió el armenio, como que el armenio era especial para el cristianismo, ¿no? Para hablar con Dios. Ahí está por Google, hay que buscarla esa frase. Sí. ¿Puedes decir algunas de las frases que son importantes? Bueno, esto de que el idioma, ahora si querés después lo googleamos. Okay. Ponete ahí Lord Byron, creo que era él. Sí. Armenio, idioma armenio, especial para hablar con Dios. Okay, bueno. No, te decía que me gustaba visitar todas las iglesias armenias. Ahí está la Iglesia Nacional Armenia, que está al lado de Ugab, donde fuiste el otro día. Sí. Y después hay una iglesia armenia católica y hay dos iglesias armenias evangélicas. Pero de las dos iglesias evangélicas hay una que mantiene las condiciones de Armenia y otra que no, que es a donde yo voy, que es la que no mantiene su nacionalidad, digamos, su condición de iglesia armenia. ¿Puedes explicar eso? ¿Por qué no está manteniendo? Sí, perdón, te metí en un baile. Te metí en un baile medio. Está la Iglesia Nacional Armenia, nosotros los armenios tenemos nuestra propia Iglesia Nacional, nuestro propio Papa. Y después está el Papa romano y los armenios tenemos una iglesia que es católica
que está el Papa romano y el Papa católico armenio, que son los dos, digamos, católicos. Ahí, ¿entendiste? Sí. Sí. Está. Y después hay dos iglesias evangélicas acá en Montevideo. Sí. Una todavía se mantiene, canta algunas canciones en armenio. ¿Y cuál es esta iglesia? Esta es una que está en la calle 8 de octubre y Garibaldi. Sí. Y después hay otra que es la que yo voy, que no guarda esas costumbres armenias. Si bien hay una buena concurrencia de gente armenia, va mucha gente que no es armenia. Entonces los cantos y las costumbres y la propia identidad de la iglesia ya no es armenia. Sí. Si bien vamos muchos armenios. Sí. Ahí. ¿Y por qué crees que la iglesia armenia es importante? ¿Por qué entiendo que crees que es importante? Bueno, es uno de las cualidades de la nación armenia que diferencia a todo el entorno estamos rodeados de turcos que son musulmanes, iraníes, y nosotros tenemos nuestra propia identidad, nuestra propia cultura, idioma, y el cristianismo jugando un papel muy importante en nuestra nación. Y eso es un gran diferenciador, y eso es, al tener algo tan de esta importancia, los propios turcos, cuando nos veían orar, cuando nos veían poner la otra mejilla como condición de cristianos, también les generaba odio y cómo podíamos ser cristianos frente a un entorno tan hostil hacia nosotros. Sí. Y desde tu niñez hasta que ahora, ¿cuáles son los cambios en la comunidad armenia en Montevideo que has visto? Y los cambios han sido de un debilitamiento de todo lo armenio, de todas las condiciones, como te digo, el idioma, de todo lo que hace el armenio, generación tras generación se va debilitando. Dicen que hasta 5 generaciones, cualquier colectividad, ya sea armenia o no, de lo que sea, no mantiene, al ser una condición no tan, digamos, ¿para qué vas a aprender a hablar el idioma armenio? Te lo dicen en todo el mundo, en Estados Unidos, en cosas. ¿Para qué? Yo quiero que mis hijos hablen inglés porque es el idioma que les va a servir para poder sobrevivir, HOE. Y entonces, ¿para qué vamos a enseñar armenio acá en Uruguay o en el mundo todo? ¿Quién habla armenio? Los armenios. Y los armenios en Uruguay, tanta distancia geográfica, tanta distancia en kilómetros como en generaciones, en tiempo y espacio, ¿no? ¿Qué valor puede tener desde el punto de vista de utilidad? Entonces me preguntabas, al tener ya 3 generaciones y no tan firme, digamos, la idea de que la nación armenia debe estar enraizada para mí en el cristianismo y en la lengua armenia, en el conocimiento de la cultura, eso se ha empobrecido, ¿no? Todo ha sido, y al ser víctimas de algo también tan fuerte como el genocidio armenio, al pasar el tiempo y no cultivarlo, se va empobreciendo. Sí. ¿Y cómo caracterizarías la comunidad armenia en Montevideo ahora? ¿Es unida? ¿Cómo describirías la comunidad armenia en Montevideo?
A alguien que no sabe sobre nada. Claro, la describiría como una colectividad, lo mismo que te dije ahora, que ya está a 3 generaciones de aquellos armenios sobrevivientes y que si no toma algunas determinaciones, en 2 generaciones la colectividad se va a ver muy, pero muy debilitada. Con esto que te decía, si son 5 las generaciones, 2 generaciones son 30, 40 años. En 40 años los colegios están, antes teníamos un colegio y 2 colegios y un liceo, ahora tenemos 2 colegios que sufren mucho desde el punto de vista económico y tampoco son tan eficientes a la hora de generar lo que deben generar, que es esto de, por ejemplo, hay colegios franceses, hay colegios alemanes, y los que van allí, que no son ni franceses ni alemanes, salen orgullosamente hablando en francés, conociendo acerca de Francia, de Alemania. Yo los escucho y los veo y digo, wow, cómo hacen esto también. Y nosotros, claro, también el genocidio nos ha pesado mucho y no nos ha ayudado a concentrar en qué debemos hacer los armenios para mantenernos mientras no tengamos otra estrategia a nivel diáspora, a nivel de habernos quedado víctimas de todo esto. Entonces, un plan hace falta, una visión hace falta, y no tenemos plan. No sé, eso se lo explicaría a alguien, le explicaría que pasaron 3 generaciones y que no tenemos un plan para concretar o para llevar adelante. Sí, dice que no tienen un plan, pero ¿tienes deseos para la comunidad armenia en Montevideo? Sí, claro, los más altos deseos, sí, sin duda. ¿Cuáles son los deseos? Los deseos es que podamos tener estos colegios que sean como el francés o como el alemán, que enseñan el idioma, y que podamos desde acá fortalecer a nuestra nación acá y allá, y donde sea. Sí. Sí, Dios mediante. Sí. ¿Y has viajado a Armenia? No. ¿Quieres viajar a Armenia? Sí, quiero viajar a Armenia. ¿Qué te imaginas de Armenia? Lo mismo que me imagino acá. Yo vivo como armenio. Sí. Está bueno que vaya a Armenia donde el armenio es lo más corriente, hablar, escuchar, vivir, pero nosotros somos de la parte occidental de Armenia. Agen está mucho más acá. La Armenia está más cerca de Rusia, más arrusada, con otras costumbres que no son las mismas que las que mis abuelos y toda la colectividad, la mayoría estamos acostumbrados a hacer y a vivir. Por eso me imagino debe ser divino estar allá, todo fantástico, pero yo lo vivo desde acá ya. Quiero ir, ¿sí? Quiero ir y quiero estar, y todo el mundo me dice, tenés que ir, tenés que estar, qué bueno que es estar, andate. Y hoy es mucho más accesible. Pero me han dicho, yo no puedo ir por una semana. No puedo ir por una semana. Sí. No puedo ir con un tiempo. Me tengo que ir a quedar a vivir. Sí. No, pero sí. ¿Esperas que tus hijas puedan ir a Armenia? No lo tengo como un objetivo. Sí. Sí tengo como objetivo el ser armenio. Sí. Donde sea. Hoy nos tocó acá, estamos acá, nacimos acá y somos armenios.
ojalá la Armenia sea todo lo que Dios quiera que sea. Y que, si Dios quiere, nos tenga como instrumentos para eso. ¿Cuáles son los instrumentos? Solo Dios sabe. Pero mi oración es mostrarme. Sí. Mi oración es mostrarme cómo puedo ser instrumento para vos primero y también para mi nación armenia. Sí. Y tus identidades de eres uruguayo y eres armenio. ¿Te sientes como hay un equilibrio entre de las dos entidades o están en conflicto a veces? ¿O cómo te sientes como de las dos identidades? Armenio que nací en Uruguay. Sí. Tan orgullosamente armenio como uruguayo. No hay conflicto, al contrario, hay una forma de potenciar el armenio y el uruguayo. El armenio de Armenia, de actual, al saber que Uruguay es el primer país que reconoce el genocidio como tal a 50 años de 1915, al enterarse de eso, al uruguayo le dice, wow, qué bueno el Uruguay, qué bueno el uruguayo armenio. Y al saber que acá hay una calle que se llama Armenia, también con esta distancia que te hablaba, geográfica, cómo hay una calle, una plaza que se llama Armenia, escuelas que se llaman Armenia, cómo hay una colectividad armenia, cómo después de 2 o 3 generaciones habemos armenios aún en Uruguay. Y esto demuestra que se puede ser uruguayo, armenio y esas dos cosas juntas potenciarse. No entran en conflicto, al contrario. Sí. Potencian, sí. Y cuando dices ser armenio, ¿qué significa la armenidad, ser armenio a vos? Si tendrías que explicarías la armenidad a alguien que no sabe, ¿cómo le explicarías Una eso? nación, soy parte de una nación, la definición de nación es el conjunto de personas que compartimos una cultura, una lengua, una tradición, una religión, toda una identidad. Entonces, yo soy de esa nación, que nací acá en Uruguay y me gusta el fútbol, me gusta todo lo uruguayo, el mate, estoy tomando mate, y nací acá, y bueno, y también tengo la nacionalidad uruguaya, digo, soy hincha de un cuadro de fútbol y me gusta y lo vivo y todo lo que tiene que ver con el uruguayo, pero como te digo, no se contrapone con lo otro. Puedo ser mucho más armenio y mucho más uruguayo y está bueno que así sea. Sí, bueno, ¿hay algo más que te gustaría decir? ¿Hay algo importante que no he preguntado que quieres compartir? No. Muchas gracias No, muchas gracias a vos por tu tu tiempo. inquietud, por tu dedicación, por tu búsqueda. Bueno, gracias a vos.